Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. El gusto de encontrarnos de vuelta durante algunos minutos en esta noche. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de uno de los aspectos que se relaciona con una institución grande, más allá de cualquier postura que uno tenga con respecto a la iglesia, sea creyente, no creyente, católico, no católico. Es indudable la importancia de la Iglesia Católica en la formación integral de las sociedades de Occidente y en particular de nuestro país, un país eminentemente católico. Institución grande como es, no está exenta de algunas situaciones bastante complejas, bastante delicadas, y ahí aparece el tema de los abusos. Un tema realmente que ha aparecido en los últimos tiempos, y la gran pregunta es cómo administra una institución como la Iglesia Católica ese tipo de situaciones. Sabemos que se han formado grupos, centros de atención, protocolos para asistir a aquel o aquella que haya sufrido algún ataque a su personalidad, algún abuso. Y queríamos hablar de eso porque hay una campaña bastante creativa que busca combatir esos abusos, que busca eh, brindar asistencia, brindar contención y orientar a aquel o aquella que haya sufrido abuso por parte de algún integrante del clero. Y así que vamos a hablar con alguien que está a la cabeza de esto. Ella es la licenciada María Eugenia Pesolani. Licenciada, ¿cómo está? Bienvenida al programa. Buenos días, Juan. Buen día a toda la teleaudiencia. Un gusto compartir con ustedes. A ver, se trata de Pastoral del Cuidado de la Arquidiócesis de Asunción. Hablemos un poquito, es una división, por decirlo de alguna manera, de la arquidiócesis que se creó hace poco para esto, ya existía. ¿Qué es? Bien, la Pastoral del Cuidado surge como respuesta a un pedido ya del Papa Francisco en el año 2019. Él ya venía reflexionando sobre este tema del abuso en la iglesia y él propone con su carta que se llama Ustedes son la luz del mundo, propone que cada diócesis pueda tener un espacio para lo que sea dar la contención, recibir denuncias de víctimas y poder dar el acompañamiento debido. Ujú. Ya en nuestra diócesis, en el 2019 empezamos a dar unos pequeños pasos Ujú. y desde el año pasado surge con este nombre de la Pastoral del Cuidado. Ajá. Y el centro de protección a personas vulnerables es parte de la Ujú. pastoral de cuidado. ¿Cómo es? Así mismo. Desde el año 2019 surge el Centro de Protección de Menores y Personas Vulnerables, que como te comentaba ya Ujú. empezaba a dar sus primeros pasos. Ya había un lugar donde se pueda realizar una denuncia, donde se pueda dar seguimiento. Pero con la Pastoral del Cuidado, que es como un proyecto de este centro, se Ujú. busca trabajar sobre todo la concientización. Ajá. ¿Sí? El poder llegar a nuestros agentes pastorales. Como bien decías, la iglesia recluta muchísima gente que trabaja con niños, con adolescentes, y la idea es poder a través de estos agentes pastorales también hacer este trabajo de concientización. Ujú. Y esta campaña que están lanzando tiene que ver entonces con utilizar también vehículos muy actuales para llegar a la gente, como las redes y otros medios. Así mismo, Juan. La Ujú. idea es poder apuntar desde todos los medios posibles para lograr esta concientización, Ujú. hablar de lo que es el abuso, hablar de cómo se da. Sabemos que también dentro de una estructura de la iglesia hay ciertos elementos particulares, ¿verdad? Cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de la religión, hay ciertos elementos que también son muy particulares en cuestión del abuso. Entonces es muy importante hablar de estos temas para que las personas que van siguiéndonos en las redes, que van escuchándonos en las charlas que estamos llegando a las parroquias, puedan ir como de algún modo conociendo más y teniendo más herramientas para poder sobre todo detectar estos casos. Entiendo. Los que integran esta pastoral de cuidado son laicos, digamos, es decir, no pertenecen a la jerarquía eclesial o también podrían serlo. Podrían serlo, pero en este momento somos solamente laicos. Ujú. Sí, están como asesores, como acompañando, que están disponibles para ayudarnos, por supuesto, que miembros del clero, Ujú. pero sobre todo estamos llevando adelante estos laicos, Es un equipo profesionales. interesante, es un equipo de profesionales de la salud mental, psicólogos, gente especializada en la contención y orientación de gente que está pasando por una situación así. Asimismo, en este momento estamos psicólogos y abogados.
Sí, la idea es que sea un equipo que también incluya un trabajador social. Ujú, Mientras más variado sea, mejor. Esta pastoral está aún en proceso de ir creciendo cada vez más. Estamos dando nuestros primeros pasos, ujú. así que vamos haciendo todo lo que podemos desde los recursos que hasta ahora contamos. Ahora, la pastoral del cuidado se propone una actividad, digamos, receptiva más bien de situaciones o también investigativa, es decir, tomar la iniciativa de llegar a encontrar fórmulas para captar posibles situaciones de abuso. ¿Cómo es el trabajo? Sí, desde esta pastoral, como te comentaba, sobre todo es el trabajo de poder dar a las personas las herramientas para darse cuenta si están en una situación abusiva y poder darles ese espacio de llegar hasta nosotros, en primer lugar, para aclarar sus dudas, porque hay muchas personas que de repente no saben si esto es o no es, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces le damos esa posibilidad de llegar hasta nosotros para que podamos conversarlo, ¿verdad? La gente de repente tiene miedo de poder llegar ya con una denuncia y aún quizá tiene sus dudas. Ujú. Entonces, desde esta pastoral estamos para escucharles, para recibir, sí, si ya hay una denuncia que la persona quiere presentar, recibimos. Ahora, hay otra instancia que es una comisión de investigación que se activa una vez que se recibe una denuncia. Entiendo que... La investigación propiamente no la hacemos desde esta instancia, Ujú. pero sí la recibimos y nos encargamos de dar el acompañamiento y supervisar que pueda realmente darse todos los demás pasos para una investigación. En el caso de menores es muy difícil que ellos, por la edad, por la situación, lleguen a, digamos, activar de motus propio una comunicación, si le vamos a encontrar un término hasta ustedes. ¿Cómo se hace en ese caso? ¿Se busca a través de amistades, familiares, alguna manera de incentivar, digamos, a ese chico, a esa chica de que cuente lo que le sucedió a ustedes? Bueno, en este caso es muy similar a cómo se actúa, por ejemplo, en instituciones educativas, ¿verdad? Si uno de nuestros agentes pastorales, por ejemplo, un catequista, detecta que un niño está en medio de una situación de abuso, Ujú, evidentemente tiene la obligación de comunicar esto tanto a las autoridades civiles como si esto se da dentro de un ambiente eclesial, es decir, por ejemplo, un miembro de la iglesia es el que está siendo el agresor, también tiene esa obligación de poder comunicar a las autoridades eclesiales a través de esta pastoral del cuidado, ¿sí? ujú. En el caso de que el abuso sea, por ejemplo, intrafamiliar, ¿verdad? Se sigue una serie de pasos que, como te decía, es lo mismo que se da en el ámbito civil, ¿verdad? Claro. Entonces, como agentes pastorales y nosotros como iglesia también damos esa colaboración a las autoridades civiles. Tenemos 48 horas para poder comunicar, hacer una denuncia, poder comunicar a sus padres lo que está sucediendo. Esto en el caso de que se detecte dentro de nuestros servicios pastorales, por ejemplo. Ajá, ajá. A ver, Entonces, se sigue los mismos pasos. entiendo. Supongamos que se acerca una persona que afirma haber sido abusada por parte de una jerarquía, de alguien integrante de la jerarquía eclesial. Ahí, ¿cómo se activa el Ujú. protocolo? ¿Se comunica a las autoridades de la iglesia primeramente y después se analiza la situación y a partir de ahí se ve la pertinencia o no de comunicar a las autoridades civiles? ¿Se verifica la solidez de la denuncia, si tiene fundamentos como para encaminarse hacia una verdad? ¿Cómo opera? Ujú, bien. Una cosa importante a diferenciar es si la víctima es un menor de edad o no, ¿verdad? Ujú, Si la víctima es menor de edad o es una persona vulnerable, como te decía, ¿verdad? Como dentro de una sociedad civil estamos obligados a realizar la denuncia ante las autoridades civiles, ¿verdad? ujú. Se les dice a los padres, por ejemplo, de este niño que tienen todo el derecho y de hecho los instamos a que puedan presentar la denuncia o mismo nosotros como institución eclesial presentamos esa denuncia a las autoridades civiles. Entonces, estamos como pendientes de lo que las autoridades civiles puedan también resolver sobre este caso, mientras que se practican unas medidas cautelares. Si es un miembro del clero, se lo aparta de sus funciones hasta que se pueda llegar a una conclusión del caso, ¿verdad? Ujú. También a la par se lleva toda una investigación de parte de la iglesia, ¿verdad? Porque también como iglesia tenemos ciertas normativas con el Código de Derecho Canónico que también contempla sanciones, pero estamos siempre colaborando con lo que es la parte civil y también a esperas de lo que las autoridades civiles también puedan resolver del caso. O sea, es como Claro. paralelamente está lo canónico y también lo civil.
Sí, estoy tratando de hacer nomás una comparación con una investigación, por ejemplo, en lo administrativo. En derecho administrativo, cuando un funcionario es, digamos, incluido en una carpeta, sea en lo penal o en lo civil, si bien es cierto, hay un Ujú. sumario en la oficina correspondiente, pero después ese sumario como que queda a las resultas de la determinación de la justicia ordinaria. El derecho canónico dice lo mismo. La investigación en el seno de la iglesia queda a las resultas de la investigación penal o no necesariamente, o podría aplicar sus propias sanciones independientemente a lo que diga la justicia ordinaria. No necesariamente podría aplicar también sus propias funciones. Un ejemplo, ¿verdad? Ujú, Si la institución civil da una pena menor o de repente algo que para desde afuera nos parezca como no necesariamente lo más justo, ujú, la iglesia puede aplicar ciertas penas que sean más rigurosas, ¿verdad? ujú, Retirarlo de su cargo clerical, ¿verdad? Del ministerio activo. La iglesia puede tomar ciertas medidas, pero debe esperar también las resoluciones de las instituciones civiles. ujú, ujú. Decías que esto tiene sus primeros pasos, está dando sus primeros pasos, las primeras experiencias. De todas maneras, ya me imagino que en este tiempo se han recibido algunas denuncias, algunas historias. Es difícil, ¿no? Debe ser una de las tareas más delicadas que atender, brindar orientación a alguien que afirma haber sido atacado físicamente o sexualmente. Eh, Poco tiempo, pero ya hay algunos resultados, Euge. Sobre todo resultados de gente que está interesada en esto, ¿verdad? O sea, por un lado tenemos muchas personas que están ofreciéndose como voluntarias, profesionales, Ujú, que desean seguir aportando en esto. Y sí, también personas que están como en dudas, ¿verdad? Hasta el momento no puedo decirte que hay como que muchas denuncias que están cayendo, sino ujú, este proceso de concientización tiene su tiempo en que va a ir haciendo efecto, ¿sí? ujú, O sea, las personas vienen queriendo saber, queriendo como iluminar un poco más estas dudas que están teniendo. También personas que ya han realizado sus denuncias tiempo atrás, que se acercan también queriendo brindar su apoyo, también mostrando su contento con este servicio que se está ofreciendo y queriendo también con su testimonio poder ayudar para que esta misión pueda ir avanzando. ujú. Entonces, es un trabajo de hormiguita. O sea, Me sabemos imagino. que a través de los medios vamos, pero es de a poco. Mientras que las personas más tengan herramientas y puedan ir distinguiendo cada vez más cómo se da, qué es esto del abuso, Ujú. yo creo que a partir de ahí vamos a ir viendo cada vez más resultados. Decías algo muy interesante para tener en cuenta. A veces muchos o muchas no identifican si realmente han sido abusados o abusadas, si se lesionó algún derecho, alguna intimidad, alguna autonomía. ¿Cómo hacer para, digamos, orientar ya preventivamente a quienes van, por ejemplo, a una catequesis o algún servicio religioso, orientarles y decirles, mire que si sucede esto, probablemente estamos en el inicio de un abuso sexual? Ujú. Así mismo. Es difícil porque dentro de la dinámica del abuso sexual existe lo que es la manipulación, existe lo que es la transferencia de la culpa. Ujú, Muchas veces una persona que es agresora sexual socialmente es una persona muy admirada, una persona que uno jamás pensaría mal de ella. Entonces, todas estas dinámicas hacen que una víctima no muy fácilmente pueda detectar que lo que le está sucediendo realmente es un abuso. ujú, Generalmente la persona asume una culpa que no es suya, la persona piensa que ella es la responsable de lo que está pasando o que muchas veces está malinterpretando las cosas, que es algo que solamente está en su cabeza. Entonces, este trabajo de poder concientizar a los niños, a los adolescentes y también a los adultos, porque también hay casos de abusos adultos, ¿verdad? Entonces es súper importante el poder hablar de una obediencia sana, ¿verdad? De una obediencia que realmente respete la dignidad de todos, poder hablar de lo que es una autoridad sana también, ¿verdad? ujú. O sea, son varios elementos, también la parte de la sexualidad, que es importante dar herramientas desde el rol que nos toca como iglesia, ¿verdad? Desde los catequistas, desde los docentes católicos también, poder dar realmente esas herramientas que en un futuro sean como protectores para la persona.
Entiendo. Tocabas el derecho canónico hace un rato. Me gustaría saber el derecho canónico, ¿cómo configura el encubrimiento? Porque sabemos históricamente, y esto lo digo con todo respeto, han habido muchos casos de encubrimiento. Aquella película, ¿cómo se llama? Spotlight se llamaba hace algunos años atrás, Spotlight. sí, que puso en la mesa de discusión y de debate muchas cosas. El derecho canónico, antes que nada, sufre modificaciones a través del tiempo e incluye responsabilidad en aquellos que entran en el encubrimiento, no importa la jerarquía que tengan dentro de la iglesia. ¿Es así? Asimismo, el derecho canónico se va revisando a lo largo del tiempo. Si mal no recuerdo, porque no soy especialista en derecho canónico, pero hace 1 o 2 años atrás se hizo una revisión y se incluyeron algunos puntos, se definieron mejor y otros también se incluyeron. Ujú, Por ejemplo, el tema del encubrimiento está sancionado de forma análoga a lo que es el abuso. O sea, una persona, y si es miembro de la estructura clerical, ya sea un cardenal, un obispo, ujú, eh, si está encubriendo un caso, podría llegar a tener la misma pena que una persona que comete un delito sexual. ujú. Entonces eso está totalmente contemplado actualmente en el Código de Derecho Canónico. Pero habría que hacer la salvedad que entrar en conocimiento siempre y cuando no haya sido a través de una confesión, ¿no? Ahí rige otro tipo de principios otra vez. El secreto confesional es indestructible, ¿no? Así mismo, porque también en el Código de Derecho Canónico se contempla esto, ¿verdad? Si un Ujú, sacerdote rompe el sigilo sacramental, también puede estar sancionado. Entonces, lo que se sugiere, una medida pastoral que solemos sugerirle a los sacerdotes, es que si en el ámbito de la confesión ellos escuchan que una persona fue víctima de un delito sexual, que poder ayudarle a la persona a que fuera de ese ambiente de confesión pueda hablar sobre el tema o que se pueda acercar a otra persona a hablar del tema. O sea, ciertamente lo que uno escucha en la confesión no ujú. puede luego presentar como una denuncia, pero puede ayudarle a la persona que en otro ambiente, en otro momento, poder seguir hablando de eso y eso ahí sí se puede proceder, ¿verdad? Entonces son Sí. medidas que ayudan al sacerdote en ese sentido para ayudarle a las Y víctimas. no hay una línea muy delgada, ¿no? Entre lo que es, entre lo que se incluyó, digamos, como secreto de confesión y lo que no. Es un tema muy delicado también, que seguramente muchos especialistas Sí. dentro de la iglesia tratarán de resolver esa situación. O sea, ¿en qué Así momento lo que mismo. se dijo en carácter de confesión dejó de serlo? Yo, fuera de la iglesia, ¿no? Trato de imaginarme cómo se maneja Ujú, eso y encuentro complejidades para mí insalvables, pero supongo que la iglesia tiene expertos tanto en derecho ujú. canónico como también en otro tipo de circunstancias dentro de la iglesia como para poder resolverlo, pero es una línea muy delgada, ¿no? Así mismo, sí, es una reflexión más profunda, ¿verdad? Que tiene que ver con el derecho canónico y también con la cuestión sacramental, ¿verdad? Ujú, Como ujú. te digo, yo no soy experta en Claro. esos puntos, ¿verdad? Pero es una recomendación pastoral que damos, ¿verdad? O sea, todo lo que el sacerdote escuche en confesión, que obviamente él no tiene la posibilidad de compartirlo con otro, él tiene que guardar ese sigilo, esa confidencialidad, pero si es un contenido de que realmente la persona está en peligro, ¿verdad? Su dignidad, su integridad está peligrada, el sacerdote debe instar a que eso que la persona le comparte pueda seguir compartiéndolo en otro momento, en Ujú. otro ámbito, para que se pueda dar un seguimiento, una respuesta y una ayuda sobre todo a esta persona. Desde tu punto de vista, y desde el trabajo que vos tenés como licenciada en psicología, en todos los casos vos recomendarías al que se acerca que haga la denuncia en ámbitos ordinarios o siempre hay que mantener la prudencia de investigar bien, primero ver la solidez de la denuncia y después a partir de ahí presentar la denuncia? Como, supongamos que alguien que ya no sea menor de edad, que ya tendría la autonomía suficiente como para presentar un caso ante la justicia, ¿cómo se maneja eso? Bien, si una víctima se acerca a contar lo que le ha sucedido, evidentemente no caben muchas dudas, ¿verdad? Muy pocas personas se acercarían como que sin esa seguridad de lo que le ha pasado. Sabemos que también, pero es un punto aparte, ¿verdad? Ujú. Que también han ocurrido denuncias falsas, ¿verdad? Sí, sí. Con diferentes motivaciones. Ujú. Pero una persona que no tiene una necesidad como de realizar algo que sea falso,
lo primero que hacemos es evidentemente ofrecerle nuestra credibilidad. Entonces, Ujú, una vez que la escuchamos y de algún modo se escucha que lo que ha sucedido es veraz, se escucha que esta persona realmente está tocada, dolida por lo que le ha ocurrido, nosotros mismos le instamos a que presente su denuncia. Porque ujú, más que nadie, nosotros como iglesia queremos que nuestra iglesia sea un lugar seguro, un lugar sano para todos. Y ya no ujú. hay más lugar al encubrimiento, ¿verdad? El mismo Papa Francisco nos dice, nunca más, ¿verdad? Nunca más a la cultura a la cultura del abuso, nunca más al encubrimiento. Y nuestro mismo pastor nos insta a esto, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. es también un cambio de mentalidad muy grande, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sabemos que la iglesia mucho tiempo actuó de una forma indebida y eso lo asumimos, Ujú, pero es importante ver que ahora queremos hacer unos pasos diferentes, ¿verdad? ujú. Me queda un minuto y medio y en ese lapso, primero, algo que la gente tiene que entender, sean menores o mayores, adolescentes, aquí impera la absoluta reserva y confidencialidad. Se preserva, digamos, la identidad de aquel que quiera acercarse a contar una historia. Eso es muy importante para que mucha gente también se anime a hacerlo. Hay mucho cuidado, mucho celo en la identidad de quien se acerca, ¿no? Es Ujú. así. Así mismo. En el caso de menores, absolutamente, ¿verdad? Se Ujú, respeta la confidencialidad, el anonimato. Y también en el caso de adultos, ¿verdad? Sí, en algún momento, evidentemente, será necesario que esta persona dé su testimonio, ¿verdad? Que pueda contar lo que le ha sucedido para que la denuncia tenga una mayor fuerza, ¿verdad? ujú. Pero por supuesto que se guarda esa confidencialidad en el sentido que no es algo que se va a publicar, que las personas van a saber Claro, quién fue claro. la persona afectada, ¿verdad? Ujú. Entonces se trata de guardar para que no se caiga en lo que llamamos la revictimización. Correcto. Finalmente, en 20 segundos que me quedan así rapidito, el que él o la que quiera acercarse hasta vos, hasta tu equipo, ¿cómo lo hace? Ujú. Bien, tenemos un número de contacto eh, que podemos dejar aquí, pero no sé si ustedes pueden también nombrar Sí, después. Es claro, el claro que sí. 0994 0994-381-322. Es un número en el que tenemos WhatsApp, se puede Ujú. hacer también llamadas y también estamos en las redes sociales como Pastoral del Cuidado PY, Correcto. tanto en Instagram como Facebook. Cualquiera de esos medios nos pueden escribir, agendar una cita. Estamos en el ex seminario metropolitano, allí tenemos una oficina. Entonces, allí le podemos esperar a las personas que quieran venir a aclarar sus dudas, si quieren Correcto. contar lo que les está sucediendo. Hay veces también que sabemos que cosas ocurren que no me ha ocurrido precisamente a mí, pero también esas situaciones son importantes hablarlas. Perfecto. Licenciada María Eugenia Pesolani, muchísimas gracias por el tiempo. Vamos a estar repitiendo nosotros las líneas de comunicación. Genial, muchas gracias Juan y a toda la teleaudiencia. Un gusto. Un gusto realmente, un gusto y felicitaciones. Es un trabajo bastante delicado e importante. Ya volvemos. Realmente celebramos el hecho de que exista esta oportunidad, este espacio, esta apertura, porque bien lo decía María Eugenia Pesolani, por mucho tiempo la Iglesia actuó incorrectamente y realmente celebro y aplaudo que lo admita así, tan humildemente, porque como decíamos al principio, la Iglesia Católica es una institución demasiado grande. En algún eslabón puede suceder algo inapropiado, pero ahora está a esta disposición del Vaticano, están estos grupos especializados para recibir a gente que tiene una historia que contar, recibir orientación y también asesoramiento y, por supuesto, entrar también en cuestiones investigativas ya en el seno de la Iglesia Católica como también en el ambiente de la justicia ordinaria. Muy importante la labor de esta gente y desde aquí aplaudimos y de hecho que en nuestros diferentes espacios vamos a seguir recordando lo que ellos hacen y la forma en que uno puede acercarse hasta ellos para recibir contención y orientación. Hasta la próxima en La Esencia.